Bueno, buenas tardes a todos. En esta exposición vamos a continuar discutiendo cómo se dio el giro ontológico en la arqueología argentina y latinoamericana, es decir, esta preocupación por tomar en serio las ontologías nativas y darles validez al igual que otras teorías de la realidad. Y en particular vamos a concentrarnos en un trabajo de Verónica Lema, en donde la autora retoma los distintos abordajes que desde la arqueología se han dado del proceso de domesticación vegetal, y más específicamente ella va a hablar sobre el noroeste argentino, y lo va a hacer para volver a foja cero, y desde esa foja cero considerar las epistemes y las ontologías nativas, en este caso andinas, que justamente subvierten muchas de estas propuestas. Bueno, para situar rápidamente a la autora, ella es doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata y es investigadora del CONICET, trabaja en el Instituto de Antropología en Córdoba, además de ser docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, también de la Universidad de La Plata. Algunas de sus líneas de investigación son la paleoetnobotánica y conocimientos tradicionales, la arqueología relativa a la domesticación de los recursos génicos y cultivos no domesticados en los Andes septentrionales de la Argentina. Su tema actual de investigación se titula Antropologías y arqueologías multiespecie, aproximaciones simétricas al entendimiento de relacionalidades múltiples en el noroeste argentino. Bien, el trabajo de tema se encuentra enmarcado, situado en este libro denominado Domesticación en el continente americano, el cual, digamos, enfoca o agrupa diferentes investigaciones y trabajos que están más vinculados a los procesos de los manejos de los recursos genéticos, situado en las experiencias de América Latina, y que están más vinculados con todo lo que sería proyectos de manejo y conservación de la biodiversidad de las plantas. Si bien Lema hace un abordaje más arqueológico del tema, se encuentra también el editor Torres Guevara, que dentro de esto del abordaje de los recursos genéticos y de la conservación, tiene en cuenta otras epistemes vinculadas al conocimiento. Es por eso que el trabajo de Lema se encuentra aquí. Bien, ella, para poder abordar como su problema de investigación, utiliza una metáfora esta de agarrar el toro por las astas, y se plantea, bueno, cuáles son las astas por las cuales podemos asir al problema de la domesticación, cómo se hace esto cuando se lo intenta desde el registro arqueológico, que sería su campo de trabajo. Y para esto plantea que hay diferentes tipos de abordaje. El primero sería el taxonómico, ¿no? Que sería como agarrarlo de una de las astas. Y este está más centrado en estudiar los cambios en la relación de los complejos de taxa y de las sociedades con las que éstas interactúan. Así que para eso se analiza la evolución de las características morfológicas, anatómicas y biométricas de los macrorrestros y microrrestros botánicos arqueológicos. El segundo abordaje, que sería como agarrarlo por otra asta, sería el abordaje ecológico, el cual plantea que es a una escala más amplia, que aborda la domesticación como un proceso evolutivo para el cual las poblaciones vegetales prosperan en diferentes ambientes que son creados por los humanos y que divergen de las sus poblaciones silvestres, a las cuales estarían emparentadas genéticamente por rasgos morfológicos, reproductivos, fisiológicos y genéticos. El tercer abordaje sería el social, que es como un pequeño cuerno que le saldría al bovino del centro de su cabeza, el cual como que costaría un poco de agarrar. Se centra más en los estudios que están orientados a la temática de los orígenes de la agricultura, donde el desarrollo, lo que sería la incorporación de esta como un modo de vida, fue una problemática que en un principio estuvo como más estudiada por los arqueólogos,
pero que a partir de los últimos años es como que se evalúa desde como un paquete de teorías. Y el aspecto relacional, que es el como abordarlo desde el anillo que tiene el toro en su nariz, pone el énfasis en lo que son los encadenamientos relacionales que generan distintas trayectorias evolutivas e históricas y combinan abordajes taxonómicos y ecológicos con los sociales a través de una perspectiva diacrónica. Y el quinto abordaje, que es el abordaje teórico, que es como agarrar al toro, digamos, por todo su esqueleto, plantea que la problemática de la domesticación, como también la de los inicios de la agricultura, que hay como un link entre ambas que se abordan en estos, digamos, diversas formas de conocer, dice que se han abordado con mayor frecuencia desde los marcos teóricos, ecológicos y culturales, y desde los ecológicos y evolutivos, ecológico-evolutivos. A excepción de estas corrientes dominantes, Haber, que es un autor, propone que la domesticación no debe buscarse en la modificación de los esqueletos de los animales, o en este caso de las plantas, sino en cambios al interior de la estructura social, sobre todo en lo que serían las reglas de acceso a los recursos. Bien, y el último de los abordajes que presenta Lema en la reconstrucción que lleva adelante en su artículo es el abordaje ontológico. Lo que ella se propone es, o lo que plantea es, bueno, ya que estamos situados en los Andes, o sus investigaciones tienen que ver con los Andes, ¿qué pasaría si en vez de un toro, en realidad estamos hablando de una llama? ¿Sí? El abordaje ontológico entonces implica no solamente definir los términos, como por ejemplo domesticación, atender a su alcance o qué teoría se está aplicando, sino que la cuestión ontológica refiere a considerar la existencia de otros mundos, ¿sí? Otras maneras de articular y de concebir las alteridades y las relaciones. El giro ontológico, en antropología es reivindicado, por ejemplo, por Eduardo Viveros de Castro, y plantea justamente no diversos modos de considerar un mismo mundo, sino diversos mundos, ¿sí? La existencia de mundos múltiples que estarían parcialmente conectados. Por eso la propuesta de Lema es cambiar esta metáfora para situarla en nuestra región. Pasamos a la siguiente diapositiva, porque este cambio o este giro ontológico, en este sentido aplicado en su investigación, implica alejarse de la noción de domesticación, ¿sí? Propiamente moderna y occidental, que está ligada a la lógica del dominio, ¿sí? En tanto una lógica de transformación de la naturaleza y de apropiación de esta. Lo que Lema propone pensar y tomar en consideración es lo que ella llama la lógica de la crianza mutua, ¿sí? O el término aymara es uiguaña, ¿sí? Cuya raíz etimológica remite a las relaciones de protección y cuidado que permiten la continuidad de la vida, ¿sí? Se trataría de una socialidad ampliada, basada en el diálogo, en el entendimiento, en la negociación y la reciprocidad, ¿sí? En un intercambio y acuerdo mutuo entre criadores y criados, ¿sí? De este modo, múltiples seres pueden ser a la vez criadores y criados, pero con diferencias en sus potencias y capacidades productivas y destructivas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, donde, entonces, ahí está. Sí. Entonces, digamos, como en modo de síntesis, en la medida en que ella propone desde los Andes dejar de pensar en términos de domesticación para pensar en crianza mutua, eso también supone empezar a pensar estos vínculos como vínculos no ya, como vimos, de dominación y de control, sino de incorporación. Y en particular ella habla de incorporar al Ainu, ¿no? Que es como la unidad social de los Andes. Entonces, en este marco,
las relaciones que se establecen entre los seres humanos y estos seres no humanos o más que humanos que poblan el mundo, ya no son tanto relaciones de dominio y de explotación, sino relaciones de parentesco, ¿no? Entonces por eso ella dice que, bueno, que el Ayllu no incluye solo a los seres humanos, sino también a la chacra, a los animales de pastoreo, a los cerros, a los ríos, que son todos estos seres los que se crían mutuamente, ¿no? Entonces es como que de pronto esta ontología nos impulsa a dejar de pensar la domesticación en términos como lineales, para empezar a pensar en relaciones mucho más fluidas y diversas. Y bueno, lo que la autora en este punto comienza también a cuestionarse es, bueno, ¿desde cuándo las sociedades andinas criaron su entorno? Pensemos que, bueno, justamente la domesticación, o en relación al origen de la agricultura, siempre se pensó como un momento particular a partir del cual se dieron numerosos cambios. Entonces ya desde esa idea no es tan claro el momento de inicio, y también se pregunta por cómo podemos ver estas relaciones en el registro arqueológico. Y en este punto ella retoma muchos de los trabajos que se vienen haciendo en el noroeste argentino, y que ya viene mencionando en el trabajo también, en donde justamente lo que se ve es que en realidad en el registro arqueológico botánico no es tan clara la demarcación entre las especies vegetales silvestres y el consumo posterior de especies vegetales domésticas, ¿no? Completamente alteradas por la intervención humana, sino que la variabilidad en las características morfológicas, por ejemplo, de las semillas, persiste a lo largo del tiempo. Y esto no podría explicarse desde la lógica de la domesticación, que supondría necesariamente la selección de determinadas especies con determinadas características, pero sí en cambio puede comprenderse utilizando el modelo de la urguaña o la crianza mutua como justamente teoría para explicar e interpretar el registro arqueológico. Porque justamente desde esa lógica de cuidado y de estas relaciones fluidas, las interacciones que se dan entre los seres humanos y las plantas van a tender necesariamente a favorecer la diversidad, ¿no? Que es justamente lo que se ve en el registro arqueológico. Entonces, de esta forma, la autora va a decir que este modelo relacional andino es igual de válido que cualquier otra teoría generada desde el ámbito académico para poder desarrollar su investigación arqueológica. Bueno, de esta forma, entonces, la propuesta de la autora deja a un lado el abordaje de esta crianza mutua, entendida solo como la interpretación andina de un proceso de domesticación, que fue lo que sucedió, sino que entiende a la crianza mutua en sí misma como una ontología, ¿no? Como una teoría acerca de cómo se dan esas relaciones. De esta forma, ella va a decir que su nuevo toro, que ya no sería un toro, sino que sería una llama, para que orienta su investigación, va a ser justamente el estudio de la historicidad de las prácticas de cultivo en el noroeste argentino, desde una perspectiva que emplea modelos locales de relación con el entorno como referente para investigar, ¿no? En este caso, como veíamos, es el modelo relacional de la crianza mutua. Y de esta forma, entonces, ella va a terminar sosteniendo que esas astas que elijamos para definir o asir al animal que definamos, como en este caso sería, originalmente era el toro y después terminó siendo la llama, van a tener una consecuencia política. Y en particular, ella encuentra que este abordaje que propone justamente destaca cómo en el mantenimiento de la diversidad biocultural, que está necesariamente ligado a las lógicas y a las ontologías andinas, también hay una forma de ir en contra de estos procesos de colonialidad y ligados a las lógicas del sistema capitalismo moderno, que van justamente contrarias a ese mantenimiento y esa conservación.
Bien, y para cerrar, y a modo de plantear la discusión para que sea continuada en el encuentro sincrónico, nos planteamos si es posible dejarse permear por las lógicas nativas al mismo tiempo que se participa de las lógicas occidentales y modernas propias de la academia, en la cual nosotras trabajamos y también la autora se desempeña, un poco retomando la pregunta que los profes planteaban en el episodio 7, ¿sí? A propósito de si es posible, desde nuestra episteme científica, pensar por fuera de la dicotomía naturaleza-cultura. Algunos de los conceptos que fueron apareciendo en el trabajo de Lema y que expusimos hoy son, por un lado, la convivencia multiespecie, que lo encontramos, por ejemplo, en la autora Donna Haraway, la idea de multinaturalismo, ¿sí? Que desde Viveros de Castro, por ejemplo, busca subvertir esta idea de que habría una naturaleza única y diversas perspectivas. En cambio, lo que plantea el multinaturalismo es que justamente se trata de una diversidad de naturalezas, una diversidad de mundos, ¿sí? Y en ese sentido también aparece la noción propia del giro ontológico de pensar en ontologías múltiples, ¿sí? Lo que a su vez se relaciona con esta crítica que desde algunas líneas de investigación dentro de la antropología cuestionan o critican la universalidad o la pretendida universalidad de la dicotomía entre naturaleza y cultura. Entonces, este abandono de la lógica de la no contradicción implicaría no ubicarse por entero en ninguno de los dos polos, ¿sí? Ni en la naturaleza ni en la cultura. Y en nuestra discusión, en nuestra charla a propósito del artículo, mientras preparábamos este video, pensamos que en la misma autora y en sus investigaciones conviven ambas lógicas. Sí, principalmente vinculábamos esto con el hecho de revisar un poco cómo fue su trayectoria, como sus distintos artículos, sus presentaciones a congreso, en donde conviven, por un lado, abordajes como genéticos, más bien arqueométricos de estos procesos de crianza mutua, y por otro lado, abordajes etnográficos, abordajes en donde justamente se busca ver una aproximación a este proceso desde las teorías nativas andinas. Entonces nos parecía interesante cómo puede haber ahí un fluir entre también distintas perspectivas teóricas. Sí, sobre todo encontrar creo que la trayectoria de Verónica Lema es un ejemplo de que pueden convivir ambas lógicas en una sola, digamos, persona, y que puede mantenerse incluso también así en su trayectoria académica, y que como estamos haciendo durante todo este seminario, de repensar como ciertas lógicas, darle otro abordaje, considerar otro tipo de conocimiento también como válido al momento de analizar diferentes cambios sociales, como bueno, en el caso de Verónica, más orientado en la parte de arqueobotánica. Bien, y decidimos cerrar la presentación con una imagen para continuar la discusión sobre estos temas cuando nos encontremos mañana viernes. Que les agradecemos por haber visto el video y continuamos con la discusión.